Antes de entrar a la cancha, un jugador sabe que no basta con llevar el uniforme. No se prepara para convertirse en parte del equipo. Se prepara porque ya pertenece a Él. Así también en Cristo, no buscamos la santidad para ganar nuestra salvación. Por la gracia de Dios, ya fuimos llamados, limpiados y apartados para Él. Nuestra identidad no comienza en lo que hacemos, sino en lo que Jesús ya hizo por nosotros. Hemos sido justificados porque hemos nacido a una vida nueva. Y ahora, desde esa identidad, somos llamados a vivir de una manera diferente, una vida de santificación. No jugamos limpio para ser aceptados por Dios. Jugamos limpio porque ya fuimos aceptados en Cristo. Una vida santificada no intenta comprar el favor de Dios. Refleja la obra de Jesús en nosotros. Juega limpio. Un llamado a una vida santificada que refleje a Jesús. Hoy el tema se titula Niveles del juego limpio. Estamos en esta serie titulada Juega limpio, que es una invitación a vivir en integridad y santidad utilizando la analogía del deporte. Estamos a medio del fútbol mundial, la Copa del Mundo, no a medio, estamos en la primera vuelta. Pero estaba pensando hoy muy temprano cómo Jesús y cómo la Biblia utilizaban analogías del diario vivir para enseñarnos grandes verdades espirituales. Y por ejemplo, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento utiliza figuras del deporte, figuras del atletismo, figuras de las olimpiadas en ese momento para hablarnos de que no debemos enredarnos en las cosas de este mundo, que el que compite, que el que corre debe hacerlo de una buena manera, en fin, persiguiendo la meta. Así nosotros estamos valiéndonos del deporte, del fútbol, para hablar del juego limpio. Porque hemos dicho en estas semanas que hay un premio para el equipo en el mundial que juega limpio dentro de la cancha y fuera de la cancha, le llaman fair play. Y nosotros debemos jugar limpio porque es el deseo de Dios. Hemos explicado que somos santos. ¿Por qué somos santos? Porque tenemos una naturaleza santa en nosotros y eso lo recibimos cuando nacemos a la vida eterna. ¿Y cuándo nacemos a la vida eterna? Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Bien, de eso tratan estos días, estas semanas, y hoy vamos a hablar de los 3 momentos de la santificación. Antes de entrar de lleno al mensaje, creo que también se merece un gran aplauso a las personas que vinieron por primera vez. Si es la primera vez que estás con nosotros, este aplauso es para ti. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Si es la primera vez que nos sintonizan por la radio, la televisión, las plataformas digitales, estamos en Ciudad de Guatemala, Lluvias de Gracia. Niveles del juego limpio, enseñanzas que te guían para vivir limpio de pecado. Y queremos usar esta analogía de 2 jugadores que son los goleadores del mundial, Mbappé, que es francés, Kylian Mbappé, y Messi. Creo que Kylian Mbappé es el 3er mundial, le faltarán 3 mundiales más y yo creo que él va a ser el goleador de todos los tiempos de los mundiales, no sé si en este, pero en los futuros. Pero ¿por qué traigo estas 2 personalidades? Porque ahorita son máquinas de hacer goles, pero ellos no nacieron así. Cuando a cada uno de ellos se les entrevistó, por ejemplo a Kylian Mbappé, se le preguntó que quién era su inspiración, él dijo Cristiano Ronaldo, el jugador de Portugal. Y a Messi, su inspiración era otro argentino llamado Pablo Aimar. Entonces eso causa un impacto, causó en mí, no en fútbol sino en básquetbol, porque en mi juventud yo vi jugar a Michael Jordan. Y era una superestrella, tal vez sigue siendo el mejor basquetbolista de todos los tiempos, pero me impresionó cuando lo entrevistan y él dice que su jugador inspiración era Dr. J, así le decían a Julius Erving, otro gran jugador de básquetbol que yo ni siquiera conocí. Y me impresionó porque en mi juventud dije, este no tiene ninguna inspiración, él mismo es su inspiración, es tan bueno que no pudo inspirarse en nadie más. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque pienso en la vida cristiana, la tuya y la mía, que es un progreso, que hay una diferencia entre la santidad y la santificación, que todo cristiano nos hacemos santos en nuestro espíritu cuando recibimos a Cristo. En ese momento tenemos una nueva naturaleza y nos convertimos en nuestro espíritu en personas santas, no así nuestra alma, no así nuestro cuerpo.
Y nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que santificarse. Explicamos también que agio en griego significa santidad y que santidad tiene la implicación de posición y relación. O sea, nosotros somos santos porque antes teníamos una posición lejos de Dios y al recibir a Cristo, nuestra posición ahora estamos en Él, ahora estamos en Cristo. Esa es nuestra posición y Dios nos mira a través de Jesús. Por eso es que somos santos y tenemos una nueva naturaleza. Sin embargo, agios o agiasmo significa santificación y es un proceso de todos los días. Así como Messi y Mbappé no se hicieron máquinas para meter goles desde que nacieron, sino han ido desarrollando, han ido creciendo. La santificación es la santidad en crecimiento. ¿Hace sentido? Y quiero leer en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice la Escritura: como tenemos estas promesas, ojo, ya somos poseedores de promesas, por lo tanto, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar, ojo, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación, para completarla o desarrollarla. Dos observaciones en este verso. Primera observación: no nos purificamos para obtener promesas. Puesto que ya tenemos promesas, ahora debemos santificarnos. Y la promesa más grande es la promesa de salvación. Y esa promesa la obtenemos por la fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación es una promesa que nosotros obtenemos cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. A todos los que recibimos a Jesús, a los que confiamos en Él, a los que hacemos una oración de fe, de corazón y confesamos con nuestra boca, ¿cuál es nuestra promesa? Que seremos salvos, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. La promesa es salvación. Y esta salvación nos tiene que producir la santificación. Puesto que ya tenemos estas promesas, está hablando de muchas promesas, el contexto inmediato es 2 Corintios capítulo 6, pero el contexto remoto es toda la Biblia y hay muchas promesas. Así que las promesas nos animan, nos impulsan a ser agradecidos y santificarnos. La segunda observación de este mismo versículo, 2 Corintios 7:1, es que entendemos, las últimas líneas dicen, para contemplar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. O sea, debe contemplarse la obra no de la santidad, sino de la santificación, que es un proceso. ¿Y cómo se completa esa obra? En el temor de Jehová y no en el temor a Jehová. ¿Cómo debe interpretarse el temor de Jehová? Debe interpretarse como amor. Debe interpretarse como respeto y reverencia a Dios. No es en terror que vivimos los cristianos para vivir santificándonos. Es en el amor de Dios. Y eso ya hemos hablado varios días, varias semanas, explicado que es por amor que guardamos la palabra de Dios, es por amor que vivimos en santidad. Alguien debe confesar que es por amor, es por gratitud que queremos agradar a Dios. Y ese aplauso creo que es una manera de decir, sí, es cierto. Porque el motor que nos impulsa a agradar a Dios no es el terror, sino el amor. Bien, ¿cuáles son los 3 momentos de la santificación? Sigo con la analogía del desarrollo humano. Cuando nosotros nacimos, vinimos a este mundo, nacimos completos, pero no desarrollados. En el camino fuimos creciendo por la alimentación que recibíamos y el cuidado que nos dieron nuestros padres, principalmente nuestra mamá. Pero ya éramos completos, pero no estábamos desarrollados. Si me permiten usar esa analogía o esa metáfora para entender la santificación de nuestra vida. Estamos completos en Él, recibimos a Cristo, somos santos sin orgullo, pero con humildad y firmeza. Yo me atrevo a decir que soy santo porque esa es mi naturaleza. Quien me engendró fue el Espíritu Santo cuando por la fe recibí a Jesús. Pero ahora la santificación tiene que venir en mi alma y en mi cuerpo.
El primer momento de la santificación es cuando inicia. Y ahora voy a cambiar de analogía, voy a usar la disciplina del atletismo, de correr. Y todos entendemos que en una pista, cuando hay una carrera, hay una línea de salida. En una inclinación, medio arrodillados, estamos esperando el banderazo o el disparo de salida. Ahí iniciamos, luego viene la carrera y la meta es cuando culminamos. Hay 3 momentos: el inicio, el transcurso y el final. La santificación tiene un proceso similar: un momento de inicio, un momento de correr y un momento de finalizar. ¿Me están siguiendo? Por favor, estén pensando en la santificación. Ya somos santos, pero debemos santificarnos. Número 1, tu santificación comienza en la línea de salida. Es decir, Jesús es la puerta, comienza con el nuevo nacimiento, es tu puerta de entrada, es la santidad inicial o santificación inicial. Hay una santificación inicial, ¿en qué momento? Cuando recibimos a Cristo, cuando nacemos a la vida eterna, cuando nacemos en el Espíritu. Luego hay una santificación progresiva y finalmente hay una santificación plena. Santificación inicial, santificación progresiva y santificación final. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 11 nos habla de la santificación en el pasado. 3 momentos: pasado, presente y futuro. La santidad o santificación inicial, la santificación progresiva y la santificación plena o final. 1 Corintios 6:11. Y esto, Pablo viene hablando de todas las esclavitudes, de toda nuestra naturaleza pecaminosa, que éramos hijos de las tinieblas, hijos de oscuridad, hijos de Satanás. Nuestra posición era estar lejos de Dios, separados de Dios. Esto éramos. Y algunos estábamos hundidos en unos pecados y otros en otros pecados. Por eso Pablo dice: y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, pero ya son santificados, pero ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Cuando recibimos a Jesucristo, borrón y cuenta nueva. La sangre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, Él no solo cubrió nuestros pecados, sino erradicó, borró, eliminó nuestros pecados para siempre. Eso es impresionante. A nosotros nos cuesta entender esa manera de ver nuestro estado espiritual. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque me ha pasado a mí, probablemente a la mayoría de nosotros. Le pedimos perdón a Dios por un pecado, principalmente cuando recibimos a Cristo. Pasan los días, los meses y los años y seguimos pidiendo perdón por ese pecado de niños, por ese pecado de adolescentes, por ese pecado de hace años, de tiempo atrás. Y la Biblia dice que nuestros pecados fueron borrados. Es como cuando tú pagas una deuda. Tú no puedes ir a pagar esa deuda cuando ya la pagaste. No es que la quiero pagar, no es que aquí en el sistema aparece que usted no tiene ni una deuda, está borrada. No sé si alguna vez le pasó a usted algo así. Aquí hubo una mía. ¿Les puedo contar una mía? Me pasó con la tarjeta de crédito. Yo he sido muy disciplinado en usar la tarjeta de crédito. Entonces habíamos hecho unas compras y no sé si porque lo hice a medianoche y a algunos se les va a ocurrir la idea y van a querer hacer lo mismo. Lo traté de hacer otra vez y ya no me funcionó. Pero fue un día a medianoche, el último día del mes. Bueno, el asunto que tenía una deuda en el banco por haber usado la tarjeta. Cuando fui a pagar, me dijeron: usted no tiene ese saldo. ¿Cómo no? Yo lo pagué, yo usé ese servicio, así que debo pagarlo. Soy cristiano y tengo que pagarlo. Yo quería pagar la deuda porque quería ser honesto. Y me dijeron no. Entonces fui a las oficinas centrales porque yo quería pagar esa deuda. Y me dijeron: el sistema no registra que usted debe algo. Si quiere, deposite ese dinero, se le va a cargar a su favor, pero usted no necesita pagarlo. ¿Fui bienaventurado o no fui bienaventurado? No tenía manera de pagar eso, estaba borrado. Y eso a mí me ha dejado una gran lección. Y fíjese que no era poco dinero. Eran 5 pasajes aéreos.
Eran los boletos de mi esposa, de mis hijos y el mío. Y esa cuenta se desapareció. Bueno, es un milagro, ¿verdad? A mí me da pena porque yo creo en los milagros, pero no creo en robar. Como cuando la del supermercado o la del mercado se equivoca a darnos el cambio. Y uno mira y cuenta y uno dice, qué bendición la del Señor. Pero estamos perjudicando a las personas que se equivocaron en eso. Bueno, yo espero que no le hayan cobrado nada al banco, porque no fue con una persona que hice la transacción, todo fue en línea. Pero eso es lo que pasa precisamente con nuestros pecados. La sangre de Cristo nos lava, nos justifica y nos declara santos. Eso significa justificación, declararnos justos. Alguien debe aplaudir y dar gracias a Dios, porque esa es una maravilla del Señor. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? En primer lugar, fuimos convocados para ser hijos de Dios. Fue un llamado santo. Nosotros no teníamos capacidad de acercarnos a Dios, pero Él nos conoció, nos llamó, nos justificó, nos santificó. En segundo lugar, es nuestro primer nivel de santificación. Así comienza nuestra santificación, en la línea de inicio, en la puerta a través del Señor Jesucristo. El reformador Juan Calvino escribió la siguiente línea: no hay justificación, o sea, no hay manera de ser declarados justos si no hay santificación. Pero tanto la justificación, que significa ser declarado justo, y la santificación, es ser santo, únicamente puede ser a través de la sangre del Señor Jesucristo, porque Él no cometió ni un pecado. Todos nosotros hemos cometido errores, hemos quebrantado la voluntad de Dios, hemos fallado. Pero entonces, ¿por qué somos santos? Somos santos porque Cristo, que sí era santo, sin cometer ninguna falta, ni un pecado, y ojo, y fue tentado, dice Hebreos, en todo, pero sin pecado, y Él fue juzgado en la cruz. Él no murió por accidente, Él no murió por longevo de enfermedad, Él murió con una muerte de juicio. Fue colgado en un madero, como juzgaban y condenaban a los más grandes criminales. Y Él murió como el más grande criminal, siendo santo. Entonces Él me trasladó su inocencia. Él nos trasladó ser declarados justos y santos por el gran juez, y el precio fue la sangre de Jesucristo. Y en esa sangre nosotros hoy gozamos de ser santos y de ser justos, y por eso estamos contentos, y por eso tenemos una vida diferente. Venimos a la iglesia no con terror, oramos no por terror, es una vida de amor, es una vida donde estamos luchando contra el pecado. El segundo momento de nuestra santificación es esa carrera. La salida fue Jesús, la puerta, y ahora corremos, y la santificación tiene que ver de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra voluntad, y también de nuestro cuerpo. Yo lo leo en 1 Tesalonicenses, porque tu santificación continúa al correr el camino. Eso es cada día. Y aquí hay algo importante para los que están anotando. La santificación tiene 3 momentos: pasado, presente y futuro. En el pasado fuimos libres de la culpa del pecado. Ya no hay pecado, la deuda está pagada. Usted quiere pagar, haga buenas obras, pero no para pagar su salvación, porque ya está pagada. En el presente somos libres del dominio o de la esclavitud del pecado. Eso es lo que está pasando hoy mismo. La culpa ya fue perdonada, pero todos los días van a venir tentaciones. Y en el Señor tenemos la fuerza. Si hay pecado, pero no tenemos que ser esclavos del pecado, porque la sangre de Cristo nos libra del dominio del pecado. Y en el futuro vamos a ser libres de la presencia del pecado. ¿Están conmigo? Pasado, libres de la culpa; presente, libres de la esclavitud; y futuro, libres de la presencia del pecado. Pero hablando de ser libres de la esclavitud del pecado, no de la presencia del pecado, pero sí de la esclavitud, en 1 Tesalonicenses 5:23 dice: el mismo Dios de paz, no es un Dios de guerra. Cuando trata el tema del pecado, Dios no está peleando con nosotros. El mismo Dios de paz os santifique por completo.
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu fue santificado en el inicio, libre de la culpa del pecado. Tenemos una naturaleza y genes santos. Pero nuestra alma, y hemos explicado que el alma tiene tres partes. Recuérdenme las tres partes del alma: pensamientos, sentimientos, la segunda, y la tercera, nuestra voluntad. Y ahí debemos reconocer que aunque seamos santos, los santos somos tentados. Los santos, a veces por ignorancia y a veces porque no hemos alimentado el espíritu, aún siendo santos, aunque no somos esclavos del pecado, fallamos. Pensamientos que dejamos que germinen en nuestra cabeza, emociones que dejamos que se cultiven también, un temor, un odio, un deseo de venganza, y nuestra voluntad y a nuestras acciones. Y con nuestros cuerpos podríamos prestarlos para el pecado. Cuando usamos nuestra boca para herir, para mentir, para chismear, para difamar, para insultar, para sacar de nuestras emociones el odio, entonces estamos prestando nuestro cuerpo o nuestros ojos o nuestros oídos. Esto es muy importante. Hay un proceso de santificación progresiva. Lo logramos andando por este camino cuando, ¿qué pasa? En primer lugar, cuando amamos la Biblia. Amar la Biblia no significa amar el libro como tal. Amar es un verbo que implica otros verbos, como leer, estudiar, creer, confesar y principalmente practicar la palabra de Dios. Así es como nosotros tenemos la fuerza para no ser dominados por el pecado. En el pasado fuimos libres de la culpa del pecado, pero en el presente somos libres del dominio o la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Y cómo nos libramos de eso? Cuando amamos la palabra del Señor. 1 Corintios 10:13. Este verso lo aprendí cuando era joven. Lo voy a leer en la NBI, pero yo lo aprendí de memoria en la Reina Valera 1960. ¿Cómo dice la NBI? Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel. Qué bondadoso, qué maravilloso. Es que Dios no está peleando con nosotros. Somos hijos de Dios y nosotros estamos en Él. Nuestra posición es en Él. Él es bueno, Él es amoroso, Él es bondadoso, Él es fiel. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. En primer lugar, Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por nadie. ¿Pero por qué somos tentados? Por el diablo y por los deseos de la carne. Nuestro cuerpo está todavía caído. Tú te conviertes a Jesús, yo me convertí a Jesús, pero nuestro cuerpo siguió igual. Nuestras emociones siguieron igual. Y es ahí donde debemos santificar nuestra alma y nuestro cuerpo, no así nuestro espíritu, porque ya es santo. ¿Vamos a ser tentados? Sí. Pero Dios que es fiel, Dios que es amoroso, Dios que nos cuida, aunque Él no nos tienta, en medio de la tentación, Dios va a mandar un salvoconducto, va a mostrar una puerta para que podamos escapar. Nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. ¿Puede un cristiano pecar? Sí puede pecar. ¿Debe pecar? No debe pecar. ¿Y por qué si somos santos, aunque no somos esclavos del pecado, por qué todavía podríamos pecar? ¿Saben por qué? Porque no hemos alimentado el espíritu, sino hemos alimentado la carne. Y cuando tú alimentas y yo alimento la carne, nuestro nivel de resistencia al pecado es muy débil. Eso está como la resistencia al dolor o la tolerancia al dolor de la mujer del hombre. El umbral del dolor de la mujer es más alto. Por eso es que pueden tener hijos. Los hombres solo tendríamos un hijo y ahí nos moriríamos. Somos más llorones los hombres que las mujeres. Que digan amén las mujeres. Pero somos más fuertes los hombres.
pasa un mosquito y ya estamos, ay, tráigame un té a la cama, estamos llorando. Y la mujer bien embarazada y le da de todo y no puede tomar medicamentos para no afectar el feto. Y nosotros andamos acá ratito corriendo. Pero bueno, me disculpo con los hombres después de aplaudir a las mujeres, pero este no es el punto. El punto es, cuando tú alimentas el espíritu, tu nivel, tu umbral de resistencia es muy alto. ¿Y cómo se demuestra el umbral? Porque tenemos la capacidad de ver la salida. Hace una media hora, una hora, cuando terminó la primera reunión, hablé con un joven y me estaba contando, él sirve aquí en la iglesia, ama a Dios y es un hombre de Dios. Pero en su juventud, o cuando era más joven y tenía tentaciones, dice que le venía a su mente, venía el rostro de su mamá y de su abuela, buenas cristianas, y él se sentía un Timoteo. Y él no quería fallar a Dios, pero sentía la mirada de su mamá y de su abuelita, y eso le metió freno de mano cuando venían las tentaciones. Y yo me quedé pensando, hay muchas maneras como Dios muestra la puerta a la salida. Una llamada telefónica, alguien te interrumpe, miras a alguien, viene un pensamiento. Yo oro en el nombre de Jesús que se abra una puerta cada vez que tú seas tentado en cualquier área de tu vida, que de alguna manera esta prédica pueda venir a tu corazón y sea utilizada por Dios, que tú alimentes tu espíritu. Y en el nombre de Jesús no somos esclavos del pecado, y no solo no somos esclavos del pecado, sino vamos a tener la capacidad de ver la puerta, de ver la salida cuando venga la tentación. Somos tentados, nadie puede decir yo no soy tentado. Cuando venga esa tentación va a haber un pensamiento de Dios, va a saltar un versículo. Yo traté de memorizar este versículo en mi juventud para decir que no me ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, el cual no me dejará ser tentado más de lo que pueda resistir, y juntamente con la tentación Él me dará la salida. Cuando venga una tentación, yo profetizo sobre tu vida que viene la salida. Dios no está en contra tuya, Dios no está esperando, ya va a pecar, así lo quiero ver, así lo quiero destruir, quiero que le salga lepra. Dios no es ese Dios, Dios no es ese padre, Dios no es ese policía que está escondido para que cuando tú estés a alta velocidad te salga y te cache. Dios no es como ese policía. Dios es un Padre bueno, que cuando somos tentados por el diablo, por nuestras concupiscencias, Dios está ahí, pero nos está dando la salida. Dios nos está dando fuerza para poder resistir. Y tú tienes que recibir esta palabra y decir: Dios no está en contra mío, Dios me está ayudando, Dios me va a dar la fuerza y no va a permitir que ninguna tentación que yo no pueda resistir me venza. Si nos vence, no es porque era invencible esa tentación, sino porque nosotros no alimentamos nuestro espíritu. Pero alguien recibe esta palabra del Dios bueno. Amamos la palabra, amamos la oración, amamos crecer en Cristo. Ser cristiano no es nunca fallar, es crecer para ser cada día más como Jesús. Cuando usted mira a un niño de 1 año aprendiendo a caminar, camina torpe, pero ¿es torpe el niño? No, es porque está creciendo. Pero si usted mira a una persona adulta caminando como un niño de 1 año, está caminando torpemente. Algo está deficiente en la persona. Cuando un niño comienza a hablar, balbucea. Pero si un adulto balbucea, algo está enfermo. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que tenemos que entender que cada cristiano vamos creciendo poco a poco en nuestra santificación. Cuando era joven en el siglo pasado, era líder de jóvenes, recuerdo que vino alguien a la iglesia, un joven que venía muy enredado del mundo, y Dios hizo una obra maravillosa en él. Mi amigo se llamaba Alex Carrera, y este hermano había estado atado en muchas cosas en la calle, en el mundo, y yo comencé a ver su crecimiento en el Señor, y yo estaba contento porque él iba superando cosas. Como a los 4 o 5 meses tuvimos un retiro de jóvenes, y en el retiro de jóvenes dormíamos en cada cabaña 10 muchachos. Yo era encargado de esa cabaña, aparte que era el líder juvenil.
Y recuerdo que alguien me dijo: mira, sácame de esta cabaña, ya no soporto a este. Es que yo creo que este cuate ni cristiano es. Yo sabía que era cristiano, pero como él solo conocía su presente, él decía: este ni es cristiano, porque se le salieron unas palabritas ahí en la cabaña. Bueno, pasa un año y al año siguiente hay otro retiro y él volvió a quedar en la misma cabaña donde yo estaba. Y entonces se acerca otro muchacho y me dice: sácame de esta cabaña, es que fulano, ese creo que no es cristiano. Como no lo conocía y yo fui viendo su progreso, entendí algo. Uno es más paciente cuando conoce el pasado de la gente. No podemos esperar de una persona de una semana de convertido, de un mes de convertido, de un año convertido. Sí, pero cuando yo me convertí, hermano, yo dejé de fumar ese día, al otro día quemé todos los cigarros. Gloria a Dios. Pero hay personas que llevan su proceso. Yo no estoy consintiendo el pecado, yo no estoy fomentando: hermanos, hoy al salir por favor todos salgan fumando. Dios reprenda al demonio, no es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que muchos de los pecados que cometemos, lo cometemos por falta de información, por ignorancia, porque no conocemos la palabra del Señor. Hay gente que tiene 2 años de ser cristianos y sigue consultando el horóscopo y está fallando a Dios, y ya no está confiando en Dios, está buscando en los astros, pero ellos no lo saben. Tienen que leerlo en la Biblia o alguien tiene que enseñárselo. Todos nosotros, cuando nos convertimos, nuestro espíritu fue santo, pero nuestra alma, nuestra manera de pensar. ¿No es cierto que los cristianos tenemos que luchar con el tema del resentimiento y de la amargura? Ya somos santos, pero nuestra alma necesita ese proceso. Y hay mucha gente que es santa, que es cristiana, y anida odio en su corazón porque el daño que le hicieron primero fue real. Primero la persona fue la víctima. Entonces siente que tiene derecho, pero cuando conoce la palabra de Dios y entiende que tiene que cuidar sus emociones y que eso desagrada a Dios y que Dios no nos aprueba, aunque nosotros tengamos la razón, porque teniendo la razón no nos sana del odio y la amargura. Ese ácido corroe el recipiente antes de vertirse a otra persona, y el ácido es nuestra amargura, y por eso Dios quiere que nosotros dejemos de pecar sintiendo esas emociones y vengándonos. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Si hace sentido, estoy diciendo que la santificación es diaria y que cada uno debe preguntarse: ¿voy creciendo a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo? ¿El carácter de Cristo se está mostrando en mí? Eso es la santidad y la santificación. Proverbios 4:8 lo señala de esta manera: el camino de los justos, el camino de los santos, el camino de los cristianos, ¿cómo es? Como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Y en la Reina Valera 1960 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Saben cuándo vamos a llegar a ser perfectos? Cuando estemos en la presencia de Dios. Romanos 6:17. Me interesa que apunten esto, estamos terminando ahora. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, digan conmigo, gracias a Dios, que aunque antes éramos esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. En el pasado fuimos libres de la culpa del pecado. En el presente somos libres de la esclavitud y del dominio del pecado. Que a veces cometemos el error, pero no somos esclavos del pecado. No nos gozamos en el pecado, no nos sentimos como si nada ha sucedido, porque hay un Espíritu Santo, hay una naturaleza santa en nosotros. Pero yo no soy esclavo del pecado. Tú no eres esclavo del pecado, tú tienes una nueva naturaleza. En el presente Dios te ha dado la fuerza. Y si fallamos, esto es lo que escribió el apóstol Juan en primera carta o epístola, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas
para que no pequéis. El mensaje es una invitación a jugar limpio. El mensaje es una invitación a no pecar. Pareciera, por este Dios bueno que tenemos, por esta naturaleza santa que tenemos, por estas afirmaciones que hemos sido libres de la culpa del pecado y de la esclavitud del pecado, pareciera que nosotros podemos darle libertinaje a lo que es libertad. Y no, esta serie es una invitación a agradar a Dios por amor y por gratitud. Y el apóstol Juan recoge su corazón espiritual para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, a Jesucristo el fiel, a Jesucristo el amoroso, a Jesucristo nuestro Padre eterno, que nos cuida, que nos bendice, que nos guía. 3 momentos de la santificación. En el pasado nos libra de la culpa del pecado, el nuevo nacimiento, la santificación inicial. En el presente, la santificación progresiva nos libra de la esclavitud del pecado. Pero en el futuro, y con esta declaración termino, tu santificación es plena en tu encuentro final con Jesús. Y cápteme este principio que tiene que ver con el futuro, que tiene que ver con la escatología, el tratado de las profecías futuras. Nuestro cuerpo tiene concupiscencias. Aunque somos santos, y no me refiero a este pellejo, me refiero a la naturaleza de la carne. En griego es sarx. Y sarx significa esa naturaleza humana caída, que aunque somos santos, eso sigue estando igual. En el futuro vamos a ser libres de la presencia del pecado, de la esclavitud en el presente y de la culpa desde el pasado. Leo este versículo, Filipenses 3:20, donde nos habla que nos vamos a encontrar con el Señor y nuestro cuerpo, nuestra naturaleza va a ser glorificada. Vamos a tener otro cuerpo, y como vamos a tener otro cuerpo, vamos a tener una naturaleza glorificada. Alguien debería decir: Señor, gracias por tu amor, gracias porque ahora entiendo el proceso de la santificación. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. De ahí esperamos en los cielos. Cuando suene la trompeta, vendrá el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué va a suceder? Pablo explica a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 4, que va a sonar la trompeta. Y todos los santos, es decir, todos los cristianos que tuvieron fe y murieron, ellos van a resucitar primero, pero con un cuerpo glorificado. Van a ser reconocidos como el cuerpo del Señor Jesucristo. Porque cuando Jesucristo ya resucitado apareció a los suyos, sus manos estaban horadadas, pero le reconocieron. Pero el cuerpo, la naturaleza del cuerpo era glorificado. Aparecía y desaparecía delante de ellos. Por eso nos hace sentido que suena la trompeta, los muertos de Cristo resucitan con un cuerpo glorificado, y nosotros, los que estamos vivos, si viene el Señor cuando tú y yo estemos vivos, nuestro cuerpo será transformado con otra naturaleza. Por eso seremos arrebatados, por eso seremos trasladados y cruzaremos los techos y estaremos siempre con el Señor. Un cuerpo glorificado, libre de la presencia del pecado. Hoy somos libres de la esclavitud del pecado, y en el pasado fuimos libres de la culpa del pecado. Aplauda fuerte. Gracias sean dadas al Señor.